Un saludo y agradecimiento por su visita para compartir la explicación de cómo hallar la resultante de fuerzas paralelas con el mismo sentido. Antes de iniciar la explicación, recordamos que en estas tarjetas se encuentran los enlaces de tutoriales sobre el concepto de fuerzas y sus elementos, otro sobre el tipo de fuerzas, un tercero sobre el sistema de fuerzas y un cuarto sobre los vectores con sus componentes. También el enlace de la lista de reproducción de física, donde se encuentran diversos tutoriales sobre temas de esta disciplina. En el tutorial anterior se explicó la forma de averiguar la resultante de fuerzas con igual recta de acción o colineales. A continuación, con unos ejemplos, vamos a diferenciar las fuerzas paralelas con mismo sentido y diferente sentido. En este primer ejemplo se aprecian estos dos señores quienes en una camilla suben a un futbolista. Aquí se encuentran dos fuerzas paralelas que tienen el mismo sentido, mientras que en este juego infantil de sube y baja se presentan dos fuerzas paralelas pero con diferente sentido. La fuerza 1 es la fuerza con que asciende la niña, en este caso tiene sentido positivo porque va hacia arriba, mientras que la fuerza del niño, o sea, fuerza sub 2, tiene sentido negativo, o sea que va hacia abajo. El procedimiento para averiguar la resultante de fuerzas paralelas en el mismo sentido. Para esto utilizaremos este ejemplo y aquí tendremos en cuenta la distancia entre las dos fuerzas y la identificamos con la letra A. También colocaremos aquí las dos fuerzas con la distancia entre ellas. Enseguida explicaremos el método gráfico para hallar el punto de aplicación de la fuerza resultante. Para ello, inicialmente se traslada la fuerza mayor, o sea, F sub 2, sobre la fuerza sub 1, como la hemos colocado en este momento. En segundo lugar, se traslada la fuerza de menor módulo o intensidad, que es la fuerza sub 1, con sentido contrario, desde el punto de aplicación de la fuerza sub 2. En tercer lugar, se traza una línea recta entre las dos fuerzas trasladadas y el punto de corte entre esta recta y la recta que muestra la distancia entre las dos fuerzas viene a ser el punto donde se inicia o punto de aplicación de la fuerza resultante. En cuarto lugar, se traza la fuerza resultante desde el punto de aplicación que hemos hallado. Esta resultante tiene el mismo sentido de las dos fuerzas. Después de hallar mediante el método gráfico el punto de aplicación de la resultante, vamos a aplicar el método analítico para averiguar el módulo o intensidad de esta resultante. Para ello se suman los módulos o intensidades de las fuerzas paralelas, o sea que el módulo o intensidad de la fuerza resultante es igual a la suma de las dos fuerzas. En este ejemplo tenemos que la fuerza sub 1 es de 300 newton y la fuerza sub 2 es de 400 newton. Se les coloca signo positivo porque ambas tienen el sentido positivo, porque están hacia arriba. Al realizar esta operación obtenemos que la fuerza resultante es de 700 newton. También se puede averiguar las distancias desde el punto de aplicación de la resultante hacia donde está cada una de las fuerzas. Para ello se utiliza la relación de Stevin para calcular dichas distancias. Esa relación fue enunciada y demostrada por el físico y matemático belga Simon Stevin. Para esa relación
tendremos en cuenta la distancia entre las dos fuerzas, que en este caso le identificamos como A, y para este ejemplo la vamos a colocar de 2 metros. También se identifica como A1 la distancia desde el punto de aplicación de la resultante hasta donde está la fuerza 1, y como A2 la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza resultante hasta donde está la fuerza sub 2. La relación de Stevin establece que la relación o división entre la fuerza sub 1 dividida por la distancia A sub 2 es igual a la relación o división entre la fuerza sub 2 y la distancia A sub 1, y a su vez son equivalentes a la relación o división entre el valor de la resultante dividida por la distancia entre las dos fuerzas. Para hallar estas distancias podemos aquí aplicar la relación entre la fuerza 1 y la distancia sub 2 con la división entre la resultante y la distancia entre las dos fuerzas. Hacemos el reemplazo de estos valores. Sabemos que la fuerza sub 1 es de 300 newton. No conocemos la distancia a sub 2, pero sí conocemos que la resultante es de 700 newton y que la distancia entre las dos fuerzas es de 2 metros. En esta proporción multiplicamos los extremos y también multiplicamos los medios, quedando esta equivalencia, que 300 newton por 2 metros son iguales a la distancia A sub 2 multiplicada por los 700 newton. Aquí aplicamos la propiedad de la división. Cuando se dividen ambos miembros de una igualdad por un mismo valor, la igualdad no se altera. Y esto se hace con el fin de eliminar o simplificar este valor que se encuentra a este lado de la igualdad o ecuación, quedando que A sub 2 es igual a 300 newton multiplicado por 2 metros y dividido por 700 newton. Simplificamos aquí las unidades de newton y esta distancia nos va a quedar en metros. El resultado de la distancia sub 2 es 0.857 metros, que viene a ser la distancia desde el punto de aplicación de la resultante a la fuerza sub 2. Y como la distancia total es de 2 metros, si le restamos esta distancia nos dará la distancia sub 1, o sea que si a 2 metros le restamos 0.857 nos dará que la distancia sub 1 es de 1.143 metros. Podemos concluir que la resultante de fuerzas paralelas con el mismo sentido tendrá el mismo sentido de esas fuerzas. Su módulo o intensidad es el resultado de sumar las dos fuerzas. Y entre las fuerzas y las distancias y la resultante se establece la relación de Stevin, que fue demostrada por este físico y matemático belga. También se concluye que la resultante siempre estará mucho más cerca de la fuerza que tiene mayor módulo o intensidad. Si reemplazamos en esta relación de Stevin todos los valores, aquí fuerza sub 1, esta viene a ser la distancia sub 2, fuerza sub 2 dividida por la distancia sub 1 y la resultante dividida por la distancia entre las dos fuerzas. Encontramos que estas relaciones, o sea, todas estas divisiones nos dan el mismo valor, en este caso 350. Queda demostrada también aquí la relación de Stevin. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.